¿Cómo están? Bien. Dios les bendiga, igual a todos los que están por las redes de Para Su Gloria. Saludo a todos, no los veo desde aquí. Emmanuel J. Donis. ¿Quién más saluda por ahí? Bueno. Hermano, un placer, un gozo el poder estar aquí. Vamos a dar inicio a la primera clase estudiando el libro Nuestra Adoración Importa. Es un libro bastante interesante que el Señor ha permitido que nosotros podamos tener en las manos, escrito por Bob Coughlin, quien es el director de la parte musical de Sovereign Grace. Y bueno, de su experiencia y también de la sabiduría que el Señor le ha dado, él comparte en este libro y para mí es bastante atinado. Hace aproximadamente 7 años yo fui a una reunión con Jonathan Jerez y él me prestó su libro explicándome precisamente eso, que para él había sido de mucha bendición. Y yo duré como 6 años con el libro en las manos. Porque no solamente lo leí la primera vez, sino que volví a consultar algunas cosas. Y ahora, bueno, el que vamos a estar viendo lo tengo en Kindle, en la versión español, gracias a Dios que fue traducido y lo tenemos en las manos. Bien, entonces déjeme explicarle unas cuantas cosas. Estoy en las instalaciones de la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Aquí hay un grupo de jóvenes del ministerio de alabanza de esta iglesia que también están siendo parte de la clase. Y nosotros nos vamos a concentrar en la segunda parte del libro. La parte que habla sobre la tarea, que se supone que debe estar haciendo el que sirve, el que lidera en las alabanzas. Pero antes, y como introducción, vamos a entrar en la primera parte. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe y vamos a dar inicio luego. Padre, agradecidos de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Primero porque podemos llamarte Padre a través de Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz. Señor, tú nos permites ser llamados tus hijos. Y también porque tú nos permites servirte, Señor, en el ministerio de alabanza o en cualquier otro ministerio que nos permita servir. Padre, te pedimos que tú nos guíes a través de estas semanas que vamos a estar estudiando este material con el propósito de glorificar tu nombre. Ninguno de nosotros es mayor, Señor, pero juntos, a través de tu palabra y con la guía de tu Espíritu, Señor, podemos crecer juntos para cada vez más glorificarte y ser santificados. Te pedimos que nos guíes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la primera parte del libro habla acerca del carácter, la personalidad, el perfil de aquel que sirve en el ministerio de alabanza. Y yo de manera personal lo veo casi como un requisito para alguien que quiera servir. Y lo vamos a ver más adelante porque entiendo que más que pensar en cómo yo debo tocar una guitarra, cómo yo debo... cuáles son las canciones que debo de elegir, cuáles son las cosas que debo hacer, más bien antes nosotros tenemos que examinar quién soy yo y qué es lo que debo ser, cuáles son las cosas importantes en mi vida. Y la primera parte del libro, el autor nos llama a reflexionar sobre 4 puntos, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Las 4 partes son, o le llama así, mi corazón, qué es lo que amo. En segundo lugar, mi mente,
¿qué es lo que creo? La tercera es mis manos, ¿qué es lo que practico? Y número 4, mi vida, ¿qué es lo que modelo? Esas 4 cosas, él llama a revisar y yo concuerdo totalmente y es lo que vamos a ver hoy de manera resumida. Les había comentado que es bueno que puedan tener el libro y leerlo, porque yo no voy a estar leyendo todo lo que el libro dice, sino que yo voy a estar compartiendo algunas partes, voy a leer algunas citas, pero más vamos a estar comentando el libro, entonces sería bueno y más provechoso si cada uno puede tenerlo. Entonces, una persona que sirve en el equipo de alabanza, mi corazón, ¿qué es lo que amo? En primer lugar. Y la pregunta que hace Coughlin aquí es, ¿cuál es el desafío más grande al momento de venir al púlpito? ¿Qué es lo más importante para aquel que va a servir? ¿Cuál es su mayor preocupación o su mayor punto de enfoque? ¿O debería ser? Y él dice, antes que saber si la guitarra está afinada, antes de saber si todo técnicamente está marchando bien, lo más importante y lo más a lo primero que hay que prestarle atención es cómo está mi corazón. Tú mismo. Es lo más importante a traer al púlpito. Porque por más que nosotros podamos afanarnos preparando cosas para Dios, Él al final va a ver quiénes somos nosotros delante de Él. Cuál es la intención de nuestro corazón. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que revisar. Él menciona aquí una palabra, idolatría. La lucha constante con la idolatría. La idolatría es cuando nosotros ponemos cualquier cosa en lugar de Dios. Dios debe tener, en el momento que nosotros venimos a ser parte de su familia, en el momento que nosotros nos arrepentimos, Dios debe ser el primer, o debe tener el primer lugar en nuestra vida. En el momento que otra cosa tiene ese lugar, entonces nosotros nos convertimos en idólatras. Y la idolatría, dice Coughlin, que es la trampa más grande que enfrenta el pueblo de Dios. Y de hecho lo ha sido por mucho tiempo, desde que vemos la historia del pueblo de Israel, una y otra vez vemos como el pueblo y Dios está luchando con el pueblo por su idolatría. Y al pensar en idolatría, nosotros muchas veces nos viene a la cabeza tribus que adoran el sol, tribus que hacen estatuas de palo, pero la idolatría sigue estando en nuestros tiempos. Los ídolos están ahí. Lo único que ellos han cambiado de presentación. Y quizá ahora aquí en República Dominicana, por lo menos no aparezca alguien que esté adorando a un palo o adorando al sol, pero se postra delante de otras cosas como su superación personal, como una pareja, como él mismo, su amor propio. Y yo creo que nosotros debemos autoexaminarnos y ver cómo está nuestro corazón con respecto a Dios. ¿Cuál es la importancia que Dios tiene en nuestro corazón? Porque pudiéramos caer en el error que caían muchos y que aún caen muchos, en que con nuestros labios honramos al Señor, venimos a la iglesia, cantamos himnos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, decimos que somos cristianos, pero nuestro corazón está postrado a otra cosa. Entonces, no basta con lo que yo tenga que decir, o con lo que yo diga que cuál es mi Dios, sino con qué yo estoy demostrando. Y una de las formas de nosotros saber, y el libro nos invita a hacerlo, qué o quién está haciendo, quién está tomando el primer lugar en nuestro corazón, es pensar, ¿a qué tú le estás dedicando más
tiempo? ¿A qué tú le estás dedicando más esfuerzo? Cuando tú te despiertas en la mañana, ¿qué es lo que tú primero buscas? ¿Qué es lo que tú persigues? Y mientras el día pasa, ¿detrás de qué anda tu corazón? ¿A qué tú le estás dando más de ti? ¿Qué cosa, si tú no la tuvieras, tú dirías, no tengo vida? Si no tengo eso, no estoy bien, no estoy completo. Te voy a decir algo, si no es Dios, obviamente ahí hay un ídolo. Y nosotros tenemos que identificar cuál es ese ídolo o cuáles son esos ídolos. Que aunque no se te presente como un Dios de palo, no se te presente como un Dios de piedra, o no se te presente como un cuadro en la pared, te está llevando a adorarle cada día más que al Dios verdadero. Entonces, ¿ven por qué decía al inicio que no tiene, o que eso es como si fuera un prerequisito? No tiene sentido que una persona esté sirviendo, sobre todo en el ministerio de adoración, y su vida esté postrada ante otros dioses. Tú estás guiando a la iglesia, entre comillas, a encontrarse con Dios, pero tú mismo no has encontrado a Dios. Pero tú mismo estás detrás de otra cosa. Entonces, hermano, tú puedes tomar un momento, quizá en esta semana, y examinar cómo está mi corazón frente a Dios. ¿Cuál es la importancia que yo le estoy dando? Y realmente estoy yo postrado ante Él, rindiéndome ante Él o ante otra cosa. Lamentablemente, una de las cosas que más nos mueve a adoración a veces somos nosotros mismos. Preferimos muchas veces nuestro bienestar, escuchar o satisfacer nuestra propia voluntad antes que la de Dios. Entonces, Jesús lo dijo sencillo: tú me amas. Si me amas, va a guardar mi mandamiento. ¿Cómo está tu corazón con respecto a Dios? Si tú quieres servir al Señor de forma verdadera, eficaz, tu corazón tiene que postrarse ante Él y adorarlo cada día. No los domingos, porque entonces somos de los que honran al Señor de labio y su corazón está apartado de Él, como dice el profeta Isaías. Dios es digno de adoración en todo tiempo y es digno de adoración sobre toda circunstancia. Es algo que repetimos a la congregación muchas veces, porque tendemos a olvidar o a menguar la magnificencia de Dios, su magnitud, por las cosas que nos atacan, las cosas que nos rodean. Pero Dios ha sido el mismo, es el mismo hoy, que siempre, y siempre será digno de adoración, siempre lo ha sido. Y sus atributos, solamente lo que Él es. Imagínate a Dios sin abrir la boca, si tuviera boca, sin obrar nada, solamente por quien Él es. Sentado en su trono, Él es digno de nuestra adoración. Él es justo, Él es incomparable, Él es amor, Él es santo, Él es soberano. Solamente por quien Él es. Nosotros tenemos suficiente para caer rendidos en adoración. Pero también la cosa que Dios ha hecho, sobre todo, mis hermanos, la muerte de Cristo en la cruz, ha sido una de las muestras, si no la muestra más grande de amor de Dios hacia nosotros, que con solamente esa obra nosotros tenemos toda la eternidad para vivir postrados en adoración. Sin embargo, si nuestro corazón se postra ante otra cosa, entonces nosotros ya estamos siendo idólatras y tenemos que revisar esa parte. En segundo lugar, él dice, mi mente.
¿qué es lo que creo? Vamos a leer una historia que está, bueno, una suposición que está aquí. Dice, supongamos que tú y yo nos encontramos en una cafetería, habla Coughlin, y comienzas a decirme cuánto disfrutas conocer a mi hijo Jordan. Yo estoy encantado. Entonces comienza a describirlo como un saxofonista de baja estatura que le gusta cocinar comida italiana y jugar cricket. Dice Coughlin, creo que tú estás pensando en otra persona, porque Jordan es un baterista que mide más de 1,80 m, a quien le gusta comer, no cocinar, comida italiana. Y aunque sobresale mucho deporte, el cricket no es uno de ellos. Dice, por más maravillas que cuentes de mi hijo el saxofonista, los elogios no tendrán importancia porque estarían basados en información incorrecta. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que pasa aquí. Tú puedes decir, yo adoro a Dios con todo mi corazón, pero si tú no tienes un conocimiento correcto de Dios, tú puedes estar haciendo cualquier otra cosa menos adorando a Dios, aunque tus labios digan eso. Y lo que nos está llamando Coughlin aquí es, ¿qué es lo que nosotros conocemos de Dios? Al Dios que nosotros decimos que adoramos. ¿Qué tanto nosotros conocemos de Él? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios? Porque pudiéramos estar adorando fervientemente a un Dios falso, al Dios que no es el Dios de las Escrituras. Dios no solo nos llama a amarlo, dice Coughlin, sino que también nos llama a amar la verdad acerca de Él. En otras palabras, no podemos conformarnos con lo que otra persona nos dice de Dios, que es lo que casi siempre pasa, lamentablemente. Nosotros vemos cómo personas tienen Biblia de adorno, tienen Biblia solamente para leer el versículo que el predicador lee en sus iglesias al inicio de su mensaje. Pero a veces pasa que el predicador empieza a hablar una cosa totalmente contraria a lo que leyó al inicio. Pero las personas simplemente lo creen porque viene del púlpito, pero no abren su Biblia a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios. Entonces, no hay otra manera en que nosotros podamos conocer al Señor correctamente si no es abriendo su palabra, abriendo la Biblia. Ahí hay dos palabras que le confieso, cuando leí el libro la primera vez, yo no sabía, yo era uno de los que pensaba un poquito acerca de lo que voy a decir a continuación. Teología y doctrina. Esa palabra, muchas personas para ellos son incómodas, porque piensan de una vez, no, la doctrina, eso trae problemas a la iglesia. No, la teología, eso es para pastores. No, pero no. Teología literalmente significa el estudio, el conocimiento de Dios. ¿Y quién debe ser teólogo? Tú y yo también. Y cada cristiano, cada creyente es un teólogo porque debe conocer y debe conocer a profundidad al Dios que lo salvó y al Dios al cual adora. Estudiar teología no es algo que está reservado en un lugar específico, en un seminario de renombre para aquel que quiere ser pastor en una iglesia, sino que es algo para que cada creyente abra su Biblia y conozca quién es Dios. Entonces no se concibe una persona que sirve en el ministerio de alabanza o que quiere servir en el ministerio de alabanza y quiere guiar a otros a encontrarse con Dios, pero él mismo no lo conoce. Pero él mismo nunca ha abierto su Biblia para conocer más de Dios. Y yo recuerdo la primera vez, bueno, cuando yo di la clase de panorama del Antiguo Testamento,
yo estaba estudiando en un programa que había que leer un libro o varios por semana. Y el leer, por ejemplo, una semana Génesis, una semana Éxodo, la próxima semana de Levítico, Número y Deuteronomio, y ver toda la historia así como rápido, abrió mi cabeza acerca de Dios. Y mi mente fue cambiada, mi concepto de Dios y mi forma de responder a Dios fue totalmente cambiada. Yo te pregunto, ¿con qué tanta frecuencia tú abres la Biblia para conocer a Dios? ¿Y qué tanto te lleva eso a adorar? ¿Acaso tú te limitas solamente a conocer lo que el pastor en el púlpito dice de Dios? Te va a quedar corto. Porque si tú piensas lo siguiente, tú puedes abrir tu Biblia cada día y leer todos los días la Biblia y conocer a Dios hasta que te mueras, cada día. Y nunca vas a terminar de conocerlo, nunca va a ser suficiente, siempre vas a encontrar motivos nuevos por los cuales adorarle. Imagínate que nunca la abras. Imagínate que solamente tú te limites a 45 minutos donde el pastor de tu iglesia un domingo predica un sermón. ¿Qué tú vas a conocer de Dios en un año? ¿Y qué tú vas a conocer de Dios en tu vida cristiana? Entonces, ¿cómo tú pretendes guiar a otros a encontrarse con Dios, tocando un instrumento, cantando la alabanza, pero tú solamente eres alimentado por 45 minutos a la semana de palabra de Dios? ¿A cuál Dios te está guiando? A la gente. No. Entonces, no solamente basta con tener un corazón volcado hacia Dios y querer y tener deseo y amarlo y tener deseo de conocerlo. Hay que hacerlo. Hay que conocer a Dios. Doctrina significa literalmente lo que se enseña. Lo que se enseña acerca de. Si hablamos del amor de Dios, la doctrina del amor de Dios, lo que se conoce, lo que se enseña del amor de Dios. Y cómo yo puedo conocer cómo es el amor de Dios, hasta dónde llega, de dónde surge, cómo se manifiesta hacia mí en la palabra de Dios. Leyendo. Juan 3:16 te dice, de tal manera fue el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Eso te da una idea de cómo se manifiesta el amor de Dios, o cómo se manifestó hacia ti. Bueno, se me fue la cita. Pero donde habla de que el amor es benigno, que el amor es... Ajá, ayúdenme. Primera de Corintios, ya. Kevin me ayudó aquí. También en Juan dice, Primera de Juan dice que Dios es amor. Entonces Dios es benigno, Dios es lo que el amor es. O como el amor es. Entonces, si tú abres tu Biblia, tú vas a saber cuál es la doctrina, qué es lo que la Biblia enseña del amor de Dios. Y tú vas a poder decirle a la iglesia cómo es el amor de Dios. Y toda esa gente que viene a tu iglesia cada domingo, gracias Emmanuel, ahí me dijeron Corintios 13. Si tú, cada persona que viene el domingo necesitando del amor de Dios, tú desde tu servicio en el equipo de alabanza, cuando tú cantas, por ejemplo, una canción del amor de Cristo, tú vas a poder explicarlo bien, tú vas a entenderlo bien y tú vas a poder servirle a la iglesia con eso, o más bien tú vas a elegir una canción como el amor de Cristo, porque esa canción, acorde a la Biblia, dice cómo es el amor de Cristo. Pero si tú no abres tu Biblia y tú no sabes cómo es el amor de Dios, entonces tú vas a elegir una canción que a lo mejor dice una cosa que la Biblia no dice del amor de Dios y va a confundir a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa muchísimas veces? La gente no abre la Biblia. El pastor dice una cosa del púlpito que no necesariamente, que tampoco abre mucho su Biblia. No estoy diciendo que todos los pastores son así,
Hay muchísimos pastores que son fieles a la palabra de Dios, pero lamentablemente hay algunos que no. Y cuando una persona así se para frente a un grupo de hermanos en la iglesia y le da una información errónea, y esa persona entiende que esa es la verdad porque vino del púlpito, entonces se va confundido a su casa. Si nosotros vamos a tomar un micrófono, un instrumento, lo que sea, para servirle a la gente, para enseñarles, adoctrinarles, tenemos que estar bien adoctrinados nosotros. Tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca de ese tema. ¿Verdad que sí? Vamos, que se nos va el tiempo. Algunas cosas que... mira, una cosa interesante que dice Coughlin acerca de aprender y de leer y de informarse acerca de Dios. El apóstol Pablo, aquí está. Voy a leer. En una carta escrita desde la prisión, Pablo le pide a Timoteo que le lleve los libros. Segunda de Timoteo 4:13. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX, expresó asombro ante tal petición de Pablo. Miren lo que él dice. Pablo es guiado por Dios para escribir libros sagrados. Sin embargo, él quiere libros. Él ha visto al Señor. Sin embargo, él quiere libros. Él ha tenido una experiencia más amplia que la mayoría de los hombres. Sin embargo, él quiere libros. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo y había escuchado palabras inefables que un hombre no puede pronunciar. Sin embargo, él quiere libros. Él ha escrito gran parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, él quiere libros. ¿Qué nos dice esto? Si Pablo, una persona como describe Spurgeon aquí, se mantenía leyendo y buscando, entonces ¿qué nos deja a nosotros? Estudiar, bueno, algunos errores que nosotros pensamos en cuanto a conocer a Dios. Aquí hay 3. Primero, a veces pensamos que estudiar no debería ser difícil, que eso debería ser fácil. Error número 1, no. Estudiar consume tiempo. Estudiar consume esfuerzo. A veces consume dinero porque tú tienes que comprar libros, tú tienes que gastar pasaje o tienes que invertir en no sé qué cosa. Pero si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos invertir ese tiempo, invertir ese dinero, ese esfuerzo, si es necesario, para poder conocer más de Él. No nos va a llegar el conocimiento de Dios como tú estás durmiendo y de repente iluminado, ya conoces más a Dios. No, tú vas a tener que invertir tiempo, tú vas a tener que invertir esfuerzo, tú vas a tener que hacer lo que sea necesario para eso y a veces te va a tomar años. No es que tú empiezas hoy y abres la Biblia, ya mañana tú eres el más ilustre de la iglesia y capacitado para enseñar. No, hay personas que duran años incluso preparándose para poder predicar un solo sermón. Entonces, no necesariamente debería ser fácil. Eso es un error pensar que si no te sale a la primera o si tú no llegas a conocer a Dios, no. Te va a tomar tiempo. Tenlo claro. Te va a consumir esfuerzo. Tú vas a tener que sacar tiempo de tu agenda para eso. Segundo, otro error que a veces cometemos es pensar que conocemos a Dios a través de la música mejor que a través de las palabras. No confundan, dice Coughlin. Ser conmovido emocionalmente no es lo mismo que ser cambiado espiritualmente. Y a veces nosotros nos ha pasado que, generalizando, ¿verdad? Que en la alabanza experimentamos como un momento especial, un momento donde derramamos lágrimas, y un momento donde nos sentimos como que estamos bien cerca de Dios. Pero tranquilo.
no piense que tú puedes haber tenido incluso una descarga emocional tremenda en un tiempo de alabanza, pero eso no te acerca más a Dios. Te acerca más a Dios el conocerlo, y eso tú lo vas a conocer, te va a pasar a través de la palabra. Y algunos pudieran decir, bueno, pero yo estoy cantando la palabra de Dios. Amén. Si esa canción te ayudó un poquito más a conocer a Dios porque está basada en su palabra, pues bien, pero no te acostumbres a solamente conocer más a Dios cada vez que tú oigas una alabanza que te habla de Él. Porque te va a pasar lo mismo que si tú esperas que te prediquen 45 minutos cada semana. Tú tienes que sumergirte en su palabra. Y amén, si tú tienes buenos tiempos de alabanza, si tú tienes tiempo donde tú disfrutas, donde te arrodillas, bien, pero no confunda esto como que este es mi momento donde yo estoy conociendo más a Dios. Cuando yo estoy aquí en adoración, rendido aquí en la iglesia, no. Hay que abrir la Biblia, repito.